¿Qué tal mis caracoles galácticos? El día de hoy les vengo a presentar mi top 10 las mejores texturas de todo Minecraft Bedrock. Esas texturas no están ordenadas de la mejor a la mayor, bueno, de la peor a la mejor. Todas están en completo desorden, para que luego no digan que la del puesto 10 es mucho mejor que la del puesto número 2. Este video está súper lleno de sorpresas y lo van a poder ver en el timelapse que hay en la descripción. Pero espera. Antes que nada, este video se encuentra patrocinado por CHH y FSN. Por cierto, qué nombre más largo. Esta empresa se dedica principalmente al sector de la joyería. En esta ocasión me han enviado unos geniales, preciosos y excelentes pendientes de oro de 18 quilates. Son un regalo perfecto para tu mamá, hermana e incluso tu novia. Que bueno, dudo que tengas. Ahora, hablando en serio, son unos muy bonitos aros con un precio demasiado bajo y que son de excelente calidad y además de todo que sirven para cualquier ocasión. Estos tienen un precio de $39,99 y ojito cuidado, que tendrán un cupón del 50% de descuento por si quieren comprar estos pendientes ahora mismo. El link lo tendrán en la primera línea de la descripción para que vayan y compren estos hermosos pendientes ahora mismo. Ya para dar inicio con este video, recuerda que la meta del mes de octubre es llegar a los 125,000 suscriptores. El canal ha estado en un declive bastante grande, pero si compartes este video, créeme que vamos a llegar a mucha más gentecita y mucho más rápido vamos a llegar a esta meta. Ahora sí, que inicie lo verdaderamente perrón. Pixel Perfection es una textura plástica, sí, qué observador. Sin embargo, lo que me gusta de esta es que tiene una optimización verdaderamente genial. Las texturas de por sí que tienen una resolución demasiado baja sirven para que el Minecraft Bedrock corra mucho más rápido, se vea más optimizado, etcétera. Pero de aquí a que una textura de verdad optimice el juego hay mucha diferencia. En un gama mierda con esto instalado fácilmente vamos a poder correr el juego a 60 FPS con una buena configuración del Minecraft. Sin embargo, van a haber muchas texturas optimizadoras en este video, entonces quédate tranquilito ya que ahora te las voy a mostrar. Esta no es que tenga el texturizado más perrón y más genial de todo el Minecraft, no nos vamos a decir mentiras. Sin embargo, hay algunos mobs con una apariencia demasiado genial, tal es el caso de la cabrita, que me parece que se ve verdaderamente bien. Y algo importante que olvidaba mencionarles es que esta textura tendrá todo lo relacionado con la 1.17 completamente actualizado. La Glassine es una textura 4x4 que literal que si no corre en tu dispositivo Android es porque tiene o mucha basura o es tiempo de botarla en esta. Como les acabo de mencionar, esta tiene una resolución demasiado baja que puede ser corrida por casi cualquier dispositivo en la actualidad. Todo esto sin ningún problema. Esta modifica gran parte de los mobs de todo nuestro juego. Sin embargo, tenemos unos pequeños problemas en la reciente actualización. Antes de la 1.17.30 sí modificará a los que han sido agregados recientemente, pero después de esta actualización no se modificará ninguno. No sé, puede que sea un error de la textura o definitivamente un error del Minecraft, habrá que esperar. Y no es que no estén actualizados, es que no sé qué suceden y miren ustedes mismos, los bloques sí están actualizados. En caso de que te encuentres en un gama popó, te recomiendo mucho esta textura, será FPS Booster y tiene casi todo actualizado. Simplified 16X me ha encantado. Definitivamente me enamoró. King, ¿qué te enamoró si estás de frente a un árbol? Me he enamorado de esta textura, miren ustedes mismos el panorama que hay en esta. Cuando habían visto una genialidad de esta acá en Minecraft Bedrock. La Simplified tiene un gran cambio en el fondo, lo que vemos al final de nuestros mapas. Esto sirve mucho para la optimización de nuestro juego, ya que no carga chunks constantemente, sino que carga este fondo estático y no tendrá muchos problemas cuando nos estemos moviendo. Sinceramente esta textura es PvP, por lo que no debemos de esperar que cambie absolutamente todos los apartados de nuestro juego, sino que más bien modificará lo básico, lo normalillo, espadas, bloques y cositas que sean para un óptimo PvP. Sin embargo, se sigue viendo demasiado bien. Y la optimización es la clave para instalarte esto ahora mismo en tu dispositivo Android, ya que está por encima de todas que les acabo de presentar. Woodpecker es una textura que estaba de paga en el marketplace del Minecraft, sin embargo la vi gratis por ahí. Cada video de texturas traeré una textura del marketplace para ustedes. No puedo traerles muchas porque ahí sí los derechos de autor me...
Esta es una textura animada tipo cartoon bastante genial. Esta tiene una resolución de 16x16, por lo que prácticamente vamos a poder correr esto en casi cualquier dispositivo Android. No esperemos una de las mejores optimizaciones del mundo de parte de esta, ya que no, así no va a ser. Lo genial de esta textura es que sí modificará todo lo que ha sido agregado recientemente, pero ojito cuidado que solo estoy hablando de los bloques y las herramientas. De ahí para allá esperemos absolutamente lo mismo. Los mobs de esta reciente actualización no han sido tocados y su texturizado sigue siendo completamente el mismo. El mob que más me gustó de esta textura fue definitivamente el errante. Miren ustedes mismos esta belleza de texturizado. Stardew Craft es una textura bastante similar a la que hemos visto en los puestos anteriores, ya que sí, no es que tengan una resolución así super perrona, e igualmente se enfoca en lo que les acabo de comentar, en lo cartoon. Sin embargo, es algo demasiado diferente a lo que estamos acostumbrados en general. Lo chido y por lo cual decidí traer esta textura a este top es porque recuerdan que hace algunas semanas les presenté el addon de Better Mob Animation, que por cierto les estará apareciendo aquí mismo en pantalla. Bien, esa textura agrega alguna de estas animaciones sin necesidad de poner este paquete de recursos. Obviamente no serán todos los mobs los que están agregados aquí, serán bastantes pocos, pero son detalles demasiados perrones que hacen esta textura demasiado diferente. Todo lo relacionado con la reciente actualización no está modificado, por lo que les recomendaría que si ustedes son muy exigentes, en este punto no la instalen, ya que las texturas que vienen a continuación les recomiendo que se pongan cinturón, ya que los tumbarán de la epicidad. Here Xcraft es una textura creada por la comunidad TwitchTubers y vaya que han hecho un excelente trabajo. Esta es de las mejores que he visto para todo Minecraft Bedrock, y no es porque agreguen unos apartados super realistas o porque cuando nos echemos al agua sentiremos cómo nos moja. No. Eso lo digo por los pequeños detalles que tienen y que hacen que sea muy genial. Primero que nada, recuerdan que hace un momento les dije que los mobs de la textura anterior tenían la particularidad de que cuando corrían se movían muy chido, muy perrón. Bien, en esta ocasión los que se van a mover de manera chida somos nosotros. Y no solo eso, sino que también agregaré unas partículas para cuando nosotros empecemos a correr. Y miren ustedes mismos, se ve demasiado bien. Esta textura también modificará absolutamente todo lo relacionado con la 1.17, ya sean mobs, bloques y herramientas. La verdad es que he visto texturas buenas para Minecraft Bedrock, pero créanme que casi ninguna como la que les estoy presentando en este top. Y prepárense, porque ya viene lo verdaderamente perrón. Lion Smith es de las mejores texturas de Minecraft Bedrock, no solo por el peso de su nombre, sino porque tiene una calidad demasiado increíble. En esta ocasión estamos frente a la versión 32x32. Lion Smith es una textura medieval bastante completa y con una optimización demasiado increíble, ya que tan solo miren ustedes mismos, corre demasiado fluido a pesar de que está combinada con un shader. Otra cosa que debemos de tener bastante en cuenta es que esta será capaz de correr en dispositivos gama media baja para adelante, es decir, y recuerden que esto no es muy importante, necesitaremos entre 2 y 3 GB de RAM para poderla correr correctamente. También cabe recalcar que modificará todo lo que ha sido agregado en esta reciente actualización, y ojito cuidado, que el título del video no es clickbait, ya que sí señores, también tiene una actualización para la 1.18. En la descripción estará el link al post oficial del creador para que descarguen la versión que quieran. Claramente dejaré el link directo a la versión de Minecraft 1.17. Y para las personas que buscaban algo realista, bueno y bonito, pero pesado, la NAP es para ti. Esta textura lo que viene a hacer dentro de nuestro Minecraft es llevarlo a otro nivel, ya que básicamente solo los bloques tendrán una resolución de 512 x 512. Y ya, no cambiarán mobs ni herramientas ni nada más. Única y exclusivamente cambiarán los bloques del Minecraft. Y ojito cuidado, que no serán todos claramente, solo serán algunos de los principales y los que más se ven en el mundo, ya que el creador no la ha actualizado. Si quieres algo realista y que deje tu Minecraft perrón en el overworld, esta es tu textura. Sinceramente en este segundo puesto no sabía si ponerle a Compilance, mejor conocida como Faithful, o la Multipixel. Les estuve testeando, probando y utilizando en diferentes dispositivos y decidí dejar la
multipixel. Esto lo que van a hacer dentro de nuestro Minecraft es modificar la resolución de los bloques haciéndoles mucho más detallados y con una resolución mucho mayor sin perder la esencia vanilla. Lo genial de esta es que modificará absolutamente todo, no importa si es un bloque chiquito o insignificante, la multipixel lo modificará y dejará verdaderamente perrón. A ver, ahora sí les voy a explicar la razón principal por la cual escogí la multipixel. Hablemos claramente de la optimización. La Faithful hoy en día es puro nombre, lastimosamente no hay un equipo de trabajo fuerte detrás de esta, y en dispositivos gama media e incluso gama baja corre demasiado mal, mientras que la multipixel trata de tener una tasa estable de FPS en los que les acabo de comentar. Es algo demasiado tristón, ya que acaba con la jerarquía que tenía esta textura. Y para las personas que querían una textura genial, perrona y con una calidad increíble, la Swartex Fanbear es para ustedes. En esta ocasión, por fin, mis señores, se ha actualizado absolutamente todo a la reciente versión. No habrá ni un solo bloque, ítem, mob o herramienta que quede sin su genial texturizado. También debemos de tener bastante en cuenta que tiene una optimización demasiado genial, pero ojito cuidado que esta solo la vamos a poder correr en dispositivos gama media en adelante. Los gama baja no, cuidado que pueden explotar. Yo ya le dediqué un video completamente a esta textura acá en el canal, por lo que si te interesa te estará apareciendo ahora mismo en pantalla. Ve, miras y descubre todo lo que agrega esta genial y hermosa textura. Y pues... bueno, mis caracoles, espero que les haya gustado mucho este video. Si fue así, no se olviden de dejar su sexy, hermosa y preciosa manito arriba. Suscríbanse para no perderse del mejor contenido de Minecraft Bedrock y ayudarme a llegar a la meta de los 125.000 antes de que finalice el mes de octubre. No olvides de seguirme en mis redes sociales, en mi Instagram, donde vas a poder estar en contacto conmigo todo el tiempo, y en mi TikTok, donde vas a encontrar un contenido completamente diferente al acostumbrado en el canal. Y sin nada más que decir, que tengan feliz día.